Afina tu guitarra y la cejilla al 4. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a enseñar cómo tocar El amor de Parrita. Como es una intro bastante libre, os voy a enseñar también en qué palo del flamenco la podemos meter, ya que podemos hacer varias adaptaciones para los palos del flamenco. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, no se te olvide de suscribirte y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Y no se te olvide, si te gusta este vídeo, darme un like, que eso me ayuda muchísimo. Así que no me enrollo más, vamos a escuchar esta preciosa intro y aprenderla paso a paso. Así que coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, primero te voy a enseñar la adaptación que he hecho y después vamos a ver, haciendo solo unas modificaciones, en qué palo las podemos meter. Aquí tenemos que controlar muchísimo la mano derecha, ¿de acuerdo? Mira, empezamos con un mi menor 9, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es un 2 en la quinta y un 4 en la cuarta. Y lo primero que voy a hacer es tocar con el dedo medio o con el dedo índice, da igual, la segunda cuerda, ¿vale? Y ya la sexta hasta la tercera, ¿vale? Apoyando y sexta, quinta, cuarta, tercera, ¿vale? Entonces sería. Ahora lo que toco es un 5 en la tercera cuerda, un 0 en la sexta, el 3 en la quinta, y ahora aquí lo que he hecho es levantar el dedo 4 a la cuarta cuerda, que sería un 5 y después el 4, sería esto. Vale, lo voy a hacer despacito. Ahora pongo un 2 en la cuarta y un 3 en la primera, pero también voy a poner un 2 en la primera, ¿vale? Que lo voy a dejar preparado. Y ahora hago, ¿vale? Primero el 0 en la segunda y ahora desde la quinta hacia abajo, hasta la primera, ¿vale? Entonces sería esto. Ahora un 2 y un 0. Ahora en la segunda cuerda sigo con un 3, un 1. Y ahora lo que hago es 0 en la quinta con 0 en la cuarta y 0 en la tercera. Pero también voy a hacer un ligado a un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera. Sería esto. Sería esto. Y ahora un 0 en la tercera, otra vez 2 en la tercera y un 0 en la segunda. Y ya lo que pongo es otra vez mi menor 9 y hago 0 en la sexta y ahora cuarta y quinta, ¿vale? Que lo puedo hacer con el índice y medio o con el medio y anular, como queráis. Y ya colocamos el mi menor, ¿vale? Que sería un 2 en la quinta y un 2 en la cuarta. Entonces de aquí pasamos aquí. ¿Vale? Voy a hacer esa primera parte. Vale, aquí lo puedo repetir 2 veces, ¿eh? Vale, como es bastante libre, podéis modificar un montón de cosas. Entonces, ahora vendría una segunda parte que sería esto. Vale, aquí hay que abrir un poquito el dedo, ¿vale? Sería un 2 en la tercera con el dedo 2 y ahora ponemos un 1 en la sexta con el dedo 1 y con el dedo 4 un 5 en la quinta cuerda. Vale, entonces primero le damos a la tercera, que es el 2, y ya. Vale, el dedo 3, este no se pone en ningún lado, aunque parezca que está puesto, ¿eh? Pero no, no está puesto. Ahora hacemos un poco la misma técnica, pero con este acorde. ¿Vale? Que lo que hemos hecho es un 3 en la segunda y ya un 2 en la quinta y un 5 en la cuarta. Y hacemos lo mismo, la segunda cuerda primero y ya desde la quinta hasta la segunda.
Ahora lo que hacemos es poner un 2 más 7, ¿vale? Que sería un 3 en la quinta cuerda, un 5 en la cuarta cuerda, un 4 en la tercera y otro 5 en la segunda. Lo que hago es tocar la cuarta, que era el 5 en la cuarta, y ahora quinta y un arpegio simple, ¿vale? Que es quinta con el pulgar y ya cuarta, tercera y segunda con índice, medio y anular. Sería esto. Y ya lo que voy bajando, hago un 3 en la segunda, un 1 y un 0. Sería esto. Y ahora hago un poco lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Con el La, pero sería con un 0 en la sexta también, para darle este sonido. ¿Vale? Entonces 0 en la sexta, 0 en la cuarta, 0 en la tercera, y ligamos un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera. Ahora tocamos un 0 en la tercera, ahora un 2 en la tercera, 0 en la segunda, y ponemos un Fa menor, ¿de acuerdo? Bueno, un Fa sostenido, ¿de acuerdo? Que sería este. ¿Vale? Y tocamos desde la sexta hasta la segunda. Aunque también podemos tocar aquí, ¿vale? Lo podemos hacer así lo he hecho yo, pero también lo puedes poner aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que sería un 5 en la segunda cuerda con el dedo chico. Y ahora el dedo 3 lo tenemos que subir lo tenemos que subir medio tono, ¿vale? O sea, del 4 en la quinta cuerda al 5 en la quinta cuerda. ¿Vale? O sea, de este o este, como queráis, a este. Y ya para finalizar, y ponemos un 3 en la quinta y un 5 en la tercera cuerda, ¿vale? Y hacemos esto. Y ya voy bajando. Todo en la tercera, un 4, a un 2. Y ahora en la cuarta cuerda, un 4, un 2, un 0 y un 4. Y aquí lo único que hago es poner el dedo 2 en la tercera cuerda, ¿vale? Y se queda el 3 en la quinta, el 4 en la cuarta y el 2 en la tercera. Después invierto estos dedos, o sea, el dedo 1, que estaba el 2 en la tercera, lo subo a un 2 en la cuarta, y el dedo 3, que estaba en la cuarta, lo bajo a la tercera cuerda. ¿Vale? Sería esto. Y ya de ahí paso al Mi menor. Con la novena, ¿de acuerdo? Que sería el 2 en la cuarta, como empezamos, y el 4 en la quinta. Ahora ya hemos hecho esa entrada, ¿de acuerdo? Que se queda ahí en el Mi menor para que cante Parrita. Ahora, ¿qué pasaría? Si lo queremos hacer, imagínate, para una granaína, ¿vale? Pues podemos hacer esto. Cuando hemos hecho el final, hacemos esta parte nada más. Que esa sería la identidad de la granaína, ¿de acuerdo? Así que lo voy a enseñar en un momento. Sería un 2 en la sexta, ligado al 3, al 5, y al 3 y al 2. ¿Vale? Lo podemos hacer 4 o 5 veces y después pasamos todo, pero a la quinta cuerda. Un 2 en la quinta con el 0 en la segunda y ya ligamos. Y ya sería un 4 en la tercera con el 0 en la segunda. ¿Vale? Aquí, como estamos con la 6 al 4, es más complicado de hacerlo así. ¿Vale? Si te sale bien, pero realmente no nos tenemos que complicar. Lo bajamos una cuerda y listo. Después, si queremos meterlo, imagínate, por una milonga, ¿vale? Hemos terminado aquí. Pues podemos hacer una entrada típica que es este picado. ¿Vale? Que eso sería solo un 0 en todo en la segunda. 0, 1, 3. Y en la primera 0, 2, 3, 0, 2. Y ahora en la segunda cuerda un 4. ¿Vale? Y ya 0 en la sexta con el 0 en la primera. Y después también lo podemos meter, imagínate, en un palo por bulería, pero cuando estamos tocando al 2 por medio, ¿vale? Que estamos tonando en esta tonalidad. Entonces, aquí lo único que, imagínate, hemos terminado perfecto. Y podemos hacer como la falseta que os enseñé el otro día. ¿Vale? Que está en esa tonalidad. Entonces ahí ya entraría perfecto para hacer la bulería. Así que imagínate todas las posibilidades que nos da esta entrada libre.
bueno, ponme en los comentarios qué te ha parecido. Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, darme un like, que eso me ayuda muchísimo. Y no se te olvide de suscribirte y sobre todo de darle a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy a subir. Y estoy subiendo vídeos diariamente para que podamos aprender muchísimas cosas sobre la guitarra. Y bueno, si quieres ir un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante flamenco o de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a todos los vídeos que he subido, más todos los vídeos que voy a subir. Así que si todavía estás aquí, solo te puedo decir que muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!